creo que va completamente acorde con lo que es este podcast, porque recordemos que aquí no sabemos absolutamente nada de los temas de los que hablamos y lo que queremos es conocer un poquito más a fondo, quitar algunas dudas que tenemos, que la mayoría de las personas tienen. Sí. Y bueno, para eso trajimos a Marcela Cordero Sánchez. Ella es una psicóloga con más de 10 años de experiencia que trabaja en pro del derecho y la inclusión hacia la educación, el trabajo y pues lo social junto con las personas con discapacidad. Ella llevando a cabo procesos de manera directa entre los colegios y orientando a familias, trabajando con las personas con discapacidad y capacitando en diversas instancias, tanto públicas como privadas. También ella es directora general de la Asesoría para el Manejo Adecuado de la Discapacidad, AMAD, desde el 2018 y ha tenido participación e incidencia política y pública tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Además, participó en la creación de la Estrategia Nacional de Educación y, bueno, entre muchas otras cosas que leí su semblanza y dije, wow, ha hecho muchas cosas. Y bueno, la tenemos aquí para que nos siga platicando, así que pues bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, gracias. Perfecto, me da muchísimo gusto. Pues vamos a empezar en este tema que nos interesa muchísimo. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre la AMAD, sobre lo que hacen ahí? AMAD es una asociación civil que trabaja en pro del derecho a la inclusión educativa, laboral y social de personas con discapacidad. Trabajamos directamente con las niñas y niños con alguna condición, también adolescentes y jóvenes, así como asesorar directamente a las escuelas en donde ellas y ellos se encuentran incluidos. Trabajamos con las familias para que cuenten con más estrategias y herramientas para poder convivir, trabajar y desarrollar habilidades en sus hijas e hijos. Trabajamos también buscando la capacitación y esta línea de inclusión en diferentes espacios, tanto públicos como privados, y nos hemos involucrado muchas veces en temas de política pública. La intención es que la inclusión se vuelva algo transversal dentro de las políticas y ayuden a que estas personas puedan ejercer su derecho a estar como cualquier persona en igualdad de circunstancias. Okay. Bueno, nosotros obviamente nos vamos mucho más a la parte de la crianza y la relación que hay entre los padres, qué impacto tiene esta situación con ellos. ¿Nos podrías contar de algún reto que hayas identificado con las familias? Las familias, el reto que creo que tienen más y es un reto como muy complicado es el tema del duelo. Toda familia que está por tener un hijo o una hija se hace idea de cómo quiere que sea esa persona, a quién quiere que se parezca, con quién, qué le gustaría que jugara o que practicara, y cuando llega la discapacidad pues esa idea se rompe y tiene que cambiar totalmente lo que tiene que hacer, ¿no? O lo que pudieron haber construido acerca como de ese idóneo de hijo o hija que cada familia o cada persona tiene. Lo mismo pasa con ellas y ellos, o sea, las mamás y los papás también viven un segundo duelo porque pues ellas y ellos se imaginaban haciendo ciertas actividades con esa hija o ese hijo deseado, ¿no? Entonces, cuando viene una discapacidad, pues cambia esta idea de a lo mejor ya no te voy a llevar a la clase de fútbol, te tengo que llevar a la hipnoterapia, te tengo que llevar a terapia de lenguaje. Entonces son dos duelos que las familias pues traen de manera constante y que desafortunadamente no es un duelo lineal como te enseñan en psicología, que termina en un proceso como tal de aceptación, sino es como muy variable porque también depende de tanto los recursos personales, los recursos familiares y la situación social en la que se encuentran, porque si no se invitan a su hijo o a su hija a una fiesta, pues obviamente pues se sienten aceptados, se sienten incluidos, pero si pasa lo opuesto, pues obviamente viene como todo un proceso de, pues esto no es precisamente lo que hubiera deseado, ¿no? Entonces es muy complejo el proceso de duelo y a veces es una situación como incomprendida por parte de la sociedad y por parte de las escuelas que no se cacha muy bien en qué situación se encuentran las familias y a veces lo único que se hace pues es el juzgar por qué tomaron X o Y decisión. Sí, claro. Sí, bueno, como lo menciona, se escucha muy complejo todas estas situaciones y yo quisiera preguntarle cómo es que usted se metió en esta asociación. Más bien yo creo que es desde la discapacidad. Yo no quería trabajar nada relacionado con educación, yo quería ser psicóloga criminal. Sin embargo, me mandaron a hacer prácticas que obligadamente tenían que ser en educación especial y estuve en una
dependencia de gobierno, la cual no diré su nombre porque las condiciones pues, son precarias. Y ahí me vinculé tanto con las niñas y niños con discapacidad, sobre todo con uno en particular que se portaba súper mal. Y nos llevábamos muy bien y él esperaba que yo llegara todos los sábados porque yo nada más iba los sábados. Y a partir de la relación que tuvimos él y yo, su comportamiento mejoró. Entonces eso para mí fue como un antes y un después profesionalmente y darme cuenta del impacto que puedes tener cuando trabajas como de manera adecuada y le tienes fe a la persona. Es por eso que estoy en discapacidad. ¿Qué nos puedes decir de justo bueno, no relacionado directamente con lo que nos acabas de comentar, pero con este desconocimiento que hay, esta ignorancia, incluso este rechazo a aprender sobre prácticas para ayudar a las personas con discapacidad, a los niños principalmente en su desarrollo? Lo que sucede es que es una de las condiciones, es uno de los grupos históricamente vulnerados que está el hecho de que las personas los rechacen o los discriminen, está relacionado con la ignorancia, está relacionado con la falta de convivencia. Y justo por eso se promueve que las personas con discapacidad estén en cualquier lugar. Si tú no has estado con una persona con discapacidad, pues vienen los prejuicios y los estereotipos con respecto a cómo me tengo que relacionar con la persona. Pero si ya aprendiste a convivir, y sobre todo desde edades tempranas, por eso estamos en la educación inclusiva, con esta persona, pues es mucho más fácil, o con personas con alguna condición, va a ser más fácil que los años posteriores, los años subsecuentes, pues puedas convivir, puedas abrir un espacio laboral, puedas saber que le puedes preguntar algo y te va a responder o se va a comunicar de una manera diferente, pero es a partir de la convivencia lo que hace la diferencia. Ok, sí, estoy completamente de acuerdo. Para abordar un poquito más de este tema, en diferentes pues, estereotipos que se tienen, quisimos abordar algunas frases que tomamos como mitos sobre la discapacidad y pues que nos comentes un poquito sobre lo que estamos mencionando. Exacto. Vale. El primero son: los niños con discapacidad no pueden aprender. Eso no es real. De hecho, hay una metodología padrísima que es la metodología Montessori, que fue creada antes en los 1900, en lo que ella desarrolló todo este método pensando en las aquellas personas que en ese momento se consideraban ineducables, en donde entraban personas con discapacidad también. O sea, fue una metodología pensada para todas y aquellas niñas y niños que no podían estar en la escuela como de acuerdo a la sociedad de esos momentos, y pues creó toda una metodología en base a esto, y ahí desde ese momento, o sea desde hace más de 100 años, se puede comprobar simplemente con el desarrollo de esto que las personas con discapacidad pueden aprender. Cualquier persona tiene la posibilidad de aprender, el cómo hacer llegar ese aprendizaje es lo que marca la diferencia. Okay, perfecto. Okay. Sí. ¿Sí? ¿Quieres seguir con el siguiente? Sí. El mito 2 sería que la discapacidad define completamente a la persona. Desde el 2006, que está ya mundialmente, desde la ONU, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se modificó la definición de la discapacidad como tal. Y se habla de que la persona sí puede llegar a tener limitaciones cognitivas, sensoriales, motrices o psicosociales, pero cuando estas limitaciones se relacionan con entornos que facilitan que se puedan desenvolver, que puedan estar en igualdad de oportunidades, obviamente la discapacidad no es tan evidente. Pero cuando están en entornos que pues proveen barreras, ¿no? Que no les permiten participar en igualdad de circunstancias, se evidencia mucho más la discapacidad. Entonces, desde esta parte de la definición es pensar en el cómo la sociedad tiene una responsabilidad enorme por hacer los cambios y los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad puedan ejercer todos sus derechos como cualquier otra persona. Y es pues importante en este punto que manejas, porque en realidad desde esta definición se habla de persona, no se habla de discapacitado, Down, autista, sordo, se habla de persona con discapacidad, persona con síndrome de Down, persona con autismo, y se hace énfasis en dignificar a la persona. Sí, sí, justo. Ajá, justo como lo mencionas, es lo que había investigado, que a pesar de que la discapacidad es como parte del niño, no es como la identidad que él tiene, sino el niño sigue siendo un niño chiquito, sigue haciendo berrinches, sigue haciendo todo lo de un niño, y pues justamente es esta parte de la persona, y pues justo con lo de con discapacidad, lo que ya se debe como
que muchas veces se usa eso de discapacitado y como lo mencionabas, no es como se tiene que usar, es la persona primero, ¿no? Ante todo. Sí, claro, me hace muchísimo sentido. Aparte, siento que justo tenemos como muy sesgada esta parte, como una separación con lo que es discapacidad y lo que son otras características de la persona, porque, o sea, en nuestro entorno cotidiano adaptamos 1000 cosas a diferentes características de todos, pero si es discapacidad, no, lo ponemos en otra caja y decimos, esto es diferente, esto lo tenemos que adaptar, pensado completamente a profundidad y hacer un mega cambio, cuando en realidad a veces podemos hacer cambios pequeñitos y hace una gran diferencia, justo desde simplemente acercarte, conocer, ignorar cualquier cosa que a ti se te haga distinta y simplemente hablar como somos personas, Pues sí, justamente. ¿Quieres comentar algo más sobre este punto? Algo que a mí me gusta decirle a las escuelas y a las familias es que tienen que ver más allá de la condición. Tienen que ver a la persona en pleno, tienen que pensar que es una niña, un niño, es un adolescente. Hay cosas particulares que tienen que ver con la etapa de desarrollo en la que se encuentran que no tienen que ver con la condición. Y aprender a poner atención más a la persona es algo en lo que se tiene que seguir trabajando y que es muy importante porque son algo más que la condición de discapacidad. E incluso podría verse al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, ocurre mucho esto de ver a los niños, por ejemplo, con síndrome de Down, que los hacen como si fueran niños más pequeños. Y esto incluso, aunque parece como, ay, es que estoy siendo muy lindo, mucho amor, mucho acercamiento. Si es un adolescente, no olvidemos, es un adolescente. Hay características, o sea, ¿por qué no tratar simplemente a las personas pues con la edad que tienen? Porque justo así siento que limitamos mucho también su desarrollo. O sea, si a cualquier adolescente lo sigues tratando como un niño de 5 años, cuando tiene 15, pues claramente se va a seguir comportando como un niño de 5 años, porque no le estás dando las herramientas para comportarse como la edad que tiene. Sí, justo es algo importante en ese punto que a las personas con discapacidad se les tiene que tratar de acuerdo a su edad cronológica. Por eso ahorita, desde el modelo social de discapacidad, el enfoque de derechos humanos, es importante no poner atención al CI, al coeficiente intelectual, que cualquier psicólogo en formación o gente que esté trabajando en eso lo va a ver como algo malo, pero en realidad todas estas pruebas que te arrojan una edad mental distinta a la cronológica, lo único que hacen es seguir fomentando pues estos estereotipos y estos prejuicios con respecto a la persona. Y entonces, si tienes 15 años y me aparece tu edad mental de 4, ¿cómo te trato? ¿No? Entonces, por eso es importante concentrarnos en la edad cronológica. Sí, justo de eso era nuestro siguiente mito. Los padres siempre deben sobreproteger al niño con discapacidad, que bueno, como acabas de mencionar, es todo lo contrario. Claro, totalmente. y algo también importante de mencionar es que no son niñas y niños eternos. Entonces, siempre se tiene que respetar la etapa de desarrollo en la que se encuentra y responder a sus necesidades, buscar los apoyos posibles para que pues vaya viviendo las etapas de la mejor manera posible, insisto, en igualdad de condiciones, y entender, sí, desde la familia, que obviamente sobreproteges en aras del amor, pero eso no le va a dar las herramientas que necesita para estar en una sociedad real. No va a haber otra persona en el universo que le trate, le compense, le arregle, le ponga las cosas como tú crees. Y si no preparamos a la persona para estar en sociedad, pues no lo va a estar. Así Claro. de simple. No va a estar pudiendo convivir, yéndose al antro, conviviendo en un cine, cuestiones que corresponden a cualquier persona si desde casa no se fomentan todas las habilidades que se necesita y no se ve, insisto, a la persona más allá de la condición. Yo creo que sí es sumamente difícil porque obviamente se perciben como personas con un grado de vulnerabilidad porque la sociedad no está sensibilizada en temas de discapacidad y en la sociedad mexicana hay una situación de abuso enorme, abuso sexual sobre todo, y entonces pues las familias por miedo prefieren sobreproteger, por eso genera, insisto, que no desarrollen las habilidades pertinentes. Sí, Claro. justo. Y como mencionabas, como sociedad tenemos como dos extremos, en los que no nos metemos, los vemos, pero los vemos como de lejos, o en los que queremos sobreprotegerlos, ¿no? Y justamente lo que quiere un niño pues, es que lo traten como es, o sea, no que lo sobreprotejan o ni que lo ignoren, ¿no? Es estar en un punto medio como si fuera, o como es un niño, ¿no? O un adolescente, solo que con discapacidad, o sea, no cambia nada. A mí me gusta mucho una frase de una persona que se llama Gerardo Gaya. Gerardo Gaya es el director y fundador de la asociación Iluminemos por el Autismo, que está en México y que a nivel nacional pues ha hecho
varias acciones en temas de concientización sobre esta condición. Y él dice que muchas veces le preguntan cómo trato a una persona con autismo y su respuesta es ¿cómo te gusta que te traten a ti? Sí, claro. ¿No? Y entonces eso te da un parámetro para decir si tienes X edad, no te hubiera gustado que te trataran como si fueras menor, ¿no? O no te gustaría que te hablaran con un tono más alto, pensando que no estás entendiendo, o diferentes circunstancias que si lo haces referente hacia ti, pues tú puedes entender como una persona con discapacidad espera ser tratada, porque primero que nada es persona. Sí. Claro. No tiene sentido. Bueno, vamos con el último mito, que sería que la discapacidad es sinónimo de enfermedad. Las enfermedades se curan, la discapacidad es una condición de vida. Con algunas condiciones ya de enfermedad como cardiopatías o temas de este tipo, no es una enfermedad, es una condición de vida, es algo que no se le va a quitar a la persona, ¿no? Hay discapacidades que son temporales, ¿no? Por ejemplo, si te llegas a fracturar un pie o tienes que estar en algún momento en una silla de ruedas, pero eso es temporal, pues ahí sí podríamos hablar de se quitó, ¿no? Pero en realidad discapacidades como autismo, como síndrome de Down, como una discapacidad intelectual, van a formar parte de la vida de la persona por siempre. Sí, Sí. totalmente cierto. Sí. Bueno, pasando justo sobre la sobreprotección de los padres, ¿qué retos identificas que tienen los padres para cuidar a un niño con discapacidad? Yo creo que primero que nada es la información. O sea, la mayoría de las mamás y los papás siempre tenemos miedo de que les llegue a pasar algo, siempre tenemos miedo de hacerlo mal, siempre tenemos miedo de toda esta carga social que se tiene sobre todas las mujeres, y lo voy a decir tal cual, hay una carga mucho más fuerte hacia las mamás que hacia los papás, socialmente eso existe. Tienes que ser una mamá exitosa, trabajadora, verte increíble, tener al cristiano bien y muchas cuestiones que son poco realistas. Y si a eso le agregas la discapacidad, en donde desde que viene una condición sabes perfecto que la sociedad no está preparada para ello, yo creo que debe ser un miedo constante de hacer las cosas de manera inadecuada. Muchas veces también una cuestión que hacen es que al recibir el diagnóstico, igual con toda la buena intención del mundo, de saturar esa niña o niño de terapias, ¿no? Y entonces toda la semana va a 3 terapias diarias y hasta los sábados, ¿no? Obviamente buscando que se desarrolle lo mejor posible, pero en eso se olvidan de que lo que tienen en las manos es un niño, ¿no? O una niña, y que también tiene que jugar, y que también se tiene que caer, y que también tiene que buscar el convivir, ¿no? Otra de las cuestiones que creo que genera que lo sobreprotejan es el tema que les mencionaba en cuestión de abuso sexual. México es el país a nivel mundial el número 1 en temas de abuso sexual, y entonces eso hace que también las familias pues no quieran exponer a sus hijas e hijos con toda la razón del mundo, y es difícil juzgar esa situación, pero insisto, eso muchas veces limita que tengan como todas estas experiencias, porque ahí también Carlos Cruz, una persona que es especialista de sexualidad en España, dice: las personas con discapacidad no se buscan la vida. Entonces, si tú como familia no le promueves que tenga experiencias, que tenga oportunidades, que tenga vivencias, lo más posible es que no te las va a pedir. Entonces, eso limita a que la persona pues tenga el desarrollo de su autodeterminación, así como de otras habilidades. Vienen muchas cuestiones también sociales en donde las parejas que tienen hijos e hijos con discapacidad tienen un alto índice de divorcios. Son familias que muchas veces terminan como aisladas porque la familia extensa pues no sabe convivir con la persona con alguna condición, o se separan para ir a las fiestas, ¿no? Si es fiesta de tu familia vas tú, si es fiesta de mi familia voy yo, y se queda cada quien cuidando a la persona, ¿no? O sea, como que buscan distintas estrategias en torno a esto. Y el tema de las escuelas, que también pues es una cosa sumamente complicada, ¿no? O sea, que tengan como estas oportunidades para poder elegir la escuela que quieren, que les quede más cerca, que pueden pagar. Cuando hay una condición no es tan fácil eso. Entonces pues sí entiendo que hay muchísimos factores sociales que influyen en que las familias pues terminen protegiendo a la persona. Sí, claro. No, y debe ser súper complejo, porque independientemente, o sea, supongo que como mamá, si ves que la sociedad está todo el tiempo sobre tu hijo, sobre ti, sobre todas las decisiones que tomas, pues claro, tu primera acción inconscientemente va a ser retraerte, proteger a tu hijo, pues no quieres que lo lastimen.
O sea, 100% creo que todo tiene que venir de la sociedad, de que todos nos hagamos conscientes, pues de que hay que abrir un poquito los ojos y ponerte pues no en el lugar porque no vas a poder, pero ver la situación de los demás. Es decir, hay que integrarlos. O sea, yo tuve muchas experiencias hace poquito con muchos niños con autismo, decía, adolescentes principalmente. Dije, es que aquí estoy con un montón de adolescentes todo el tiempo que a mí me pintaban, obviamente que iban a ser como niños, y claramente no son niños, son adolescentes que van a hacerte sus caras, que van a hacerte sus dramas de adolescencia, que te van a contar que se enamoraron de la niña de hace no sé dónde. Y si no les damos estos espacios para que tengan este tipo de experiencias, no las van a tener, porque en su casa, tranquilitos, con su teléfono, en mucho caso de estos niños, ¿verdad? Pues no pasaba nada. En cambio, yo estaba en un campamento con ellos. En el caso, con el campamento, tenían toda la experiencia, eran libres de demostrar su edad. Sí. Todo. Y por ejemplo, aquí yo voy a voluntariados en el CRIT, y en el CRIT te encuentras de todo tipo de niños que sus mamás te platican que no van a la escuela porque no hay una escuela que acepta niños con alguna discapacidad, tanto por la silla de ruedas como por otros factores, y entonces, y aparte por sus terapias se tienen que ir desde tempranito, pasa un camión porque aparte viven en las afueras de Puebla, entonces se tienen que venir desde tempranito. A veces si van a la escuela, faltan a la escuela cada que ves que les toca las terapias, porque venirse solos es mucho más costoso, entonces se vienen en un camión proporcionado por el gobierno. Y pues se toca ver esta realidad y empiezas a empatizar, porque dices, es que no puede ser que no tengan una escuela o que no puedan educarse, porque ellos, estoy muy segura que quisieran tener esa oportunidad de educarse, pero no la tienen porque pues nos falta... No hay acceso. Sí. Y se sigue fomentando esta idea de que los niños con discapacidad tienen menos habilidades, por ejemplo, académicas. Pues sí, claro, porque no van a la escuela. Pues sí. O sea, cualquier niño que no lo pongas en la escuela, pues no va a tener habilidades académicas, habilidades sociales. Si no tiene la oportunidad de ir a convivir con sus amiguitos a diario, pues ¿qué esperas? No van a salir de la nada, no nacimos con eso. Pues sí. En realidad a la población en general te limita el llevar a tus hijas e hijos a la escuela que quieres el dinero. No hay otra cosa. O sea, claro, en tu ciudad es lo único que te limita. Pero cuando hay una condición, les limita desde la infraestructura, y la barrera más importante a la que se enfrentan las personas con discapacidad es la actitud. O sea, porque con actitud pones la rampa, pones la línea podotáctil, aprendes lengua de señas, lo que sea necesario. Pero cuando no hay la actitud, no se va a dar nada. Entonces es la barrera más grande con la que se enfrentan las personas con discapacidad, y pues es una situación que pasa igualmente en los colegios. Sí, sí. Claro. Y por ejemplo, en estos casos en los que yo creo que la familia, el núcleo, desde el niño, desde los papás, se sienten aislados de la sociedad, ¿cuál dirías tú que sería esta red de apoyo que ellos podrían encontrar? En México es muy difícil, es un poco el tema de las redes de apoyo, porque no estamos acostumbrados justo a tener como esta creación de grupos, ¿no? Donde puedo yo tener esta relación con familias que están viviendo circunstancias similares, pero eso sería importante, poder tener este grupo de apoyo entre familias, que las niñas y los niños tengan este grupo de pertenencia, buscar ese acompañamiento si es posible familiar, y también me parece que tiene que ser un apoyo terapéutico. Todas las personas en algún momento podemos pasar por un proceso terapéutico que nos viene bien. Si estás viviendo en esta situación del no saber qué hacer, del sentir rechazo, ¿no? Porque las familias que tienen integrantes con discapacidad viven un rechazo constante de la sociedad, pues es importante trabajarlo de manera directa para que también tú tengas recursos para ir enfrentando esto y elegir tus batallas en este tipo de situaciones. Yo les digo mucho a las familias, o te peleas, o ignoras, o informas. Decide qué es lo que vas a hacer de acuerdo a la situación que tienes en no, es que es un tema muy complejo, Sí. Me interesa mucho escuchar toda la información que nos estás comentando. Pero sí, justo. Y yo creo que muchas veces lo que deciden es ignorar o quejarse, porque es muy complicado. O sea, el cambio debe ser un trabajo. O sea, si de por sí la carga emocional que debe llevar la parte de este duelo
con los hijos que nos mencionabas al principio, porque quieras o no, se hacen ciertas ideas. Luego, traer la parte de la sociedad, la parte de la infraestructura, debe ser extremadamente cansado. Y luego que digan, ajá, y ahora pídeme que informe a todos, que yo haga de líder de esto para que se haga un cambio, debe ser un peso enorme en las personas. Sí, y sobre todo porque lo pienso desde que los mexicanos somos difíciles de cambiar de opinión. Entonces yo creo que los padres o las familias que enfrentan esta situación han de estar como cansados, ya ni siquiera con ganas de pelear, porque ha de ser muy difícil el cambiar la opinión de los mexicanos y aparte decirles que tienen que pues colaborar a que los niños se sientan incluidos. Entonces creo que, o bueno, no sé, tú me dirás qué tan difícil ha sido como este acompañamiento del gobierno o de la sociedad. Yo creo que es una labor titánica hacer cambios de ideología, de mentalidad, ¿no? Porque ya vienen muchas cosas sumamente arraigadas en la sociedad y que, como bien comentas, es muy difícil hacer esos cambios. Sin embargo, así como AMAD, habemos otras asociaciones, otros espacios y las mismas familias que son voceros de la causa, que están todo el tiempo buscando mejores oportunidades, hacer cambio de paradigmas, buscar opciones, generar políticas públicas. Entonces, lo que es una lucha diaria, ¿no? O sea, a lo mejor también se vale que las familias en algún momento decidan tirar la toalla un tiempo y luego lo vuelvan a retomar, pero creo que vemos y hay muchas personas que están trabajando en pro a hacer estas modificaciones, y por eso, insisto, creemos mucho en AMAD, en la educación inclusiva, porque si aprenden desde pequeños a convivir, si las ven presentes, si saben que pueden compartir gustos o intereses, de grandes ya no se lo cuestionan igual. Sí, no. Sí, no, es empezar justo con lo que queríamos, a informar a la gente, pero desde chiquitos, que ya no se vea como algo nuevo o algo distinto, que es lo que es. Lo que yo tengo la creencia es que los adultos no se educan si no es por voluntad. Entonces, si el adulto no tiene voluntad de aprender, de conocer, de poner atención, le pongas lo que le pongas, le hagas lo que le hagas, no lo va a lograr. Entonces, por eso concentrarnos en otras edades puede ser un cambio a la sociedad, porque igual había una persona que estuvo en el DIF que dice que todas las personas tenemos un boleto comprado hacia la discapacidad, y eso es cierto. No por un tema de accidente, sino simplemente por la tercera edad. Cuando llegamos a la tercera edad, ya no vamos a estar en las mismas circunstancias que ahorita, posiblemente necesitemos una silla de ruedas, vamos a necesitar a lo mejor algo en tema cognitivo, ¿no? Porque puede haber presencia de una demencia y no te va a gustar estar en la sociedad en la que te encuentras ahorita, con las condiciones con las que te encuentras ahorita. Entonces, hablar de discapacidad no es hablar de ellos, ¿no? De en tercera persona, es hablar de que todo el mundo va para allá. Entonces, si en conjunto hacemos cambios en beneficio de lo que ahorita podríamos ver de lejos, cuando nos toque a nosotros la situación va a ser diferente. Sí, totalmente. Tienes toda la razón, o sea, siempre lo hablamos como de lejos, como si nunca me va a pasar, nunca va a pasar en mi entorno, nunca va a pasar nada. Y no, es extremadamente común y justo. Pues, cuando nos hacemos mayores, pues vamos a estar ahí. O sea, yo no entiendo por qué hay entonces tanto rechazo a la situación, si es algo que va a pasar, literal. Sí, justamente también está esto de, mientras a mí no me afecte, no me meto. Entonces, es del pensamiento que tienen o tenemos muchas personas, y creo que es la principal razón por la que no estamos haciendo nada, pero cuando lo pones de la manera en la que lo pusiste, que todos podemos, o sea, ya sea por accidentes o por llegar a cierta edad, todos vamos a llegar a tener alguna discapacidad, es tan cierto, y si todos comprendieran eso, siento que sería más fácil el tener una sociedad inclusiva. Entonces, bueno, con esto me gustaría preguntarte qué estrategias o qué consejos le darías a las familias que se enfrentan, o cómo sobrellevar esto día a día. Pues para mí es difícil un poco esa postura, porque son estas estrategias que se pueden brindar desde la comodidad de a mí no me pasa, ¿sabes? O sea, y entonces a veces es complicado. Algo que me ha funcionado muchas veces, y en el tiempo en el que trabajé de manera directa con las niñas y los niños y tenía a las familias enfrente, es ajustar las estrategias a su realidad.
¿no? O sea, si, por ejemplo, estamos trabajando una habilidad tan simple como el que se amarran las agujetas, yo no le puedo decir a una mamá que se pongan a amarrarse las agujetas todos los días en la mañana antes de ir a la escuela. Nadie lo va a hacer, en su solo juicio nadie se va a poner a hacer eso cuando tienes que dejar al fulanito o fulanita a las 8 de la mañana en la escuela. Pero si le dices que lo haga en la tarde o que lo haga el fin de semana, es mucho más fácil que lo lleven a cabo. Entonces, las estrategias tienen que ser estrategias personalizadas, tienen que ser estrategias relacionadas con la realidad de la familia, tienen que ser estrategias posibles, ¿no? Y que puedan ejecutar. Entonces, no puede haber una estrategia genérica, ¿no? Sin embargo, si buscan la atención y el acompañamiento de algún espacio que les pueda asesorar y acompañar en su proceso de crianza y en el desarrollo de su hija o hijo, eso podría ser una estrategia, eso podría ser una recomendación, porque sí creo que es importante que esté alineada con su estilo de vida, con sus posibilidades, con las ideas que tienen, ¿no? O sea, porque hay gente que le abona que no coman gluten, ¿no? Entonces, si yo ahorita digo, no, eso no está correcto, no va a funcionar lo que está pasando con la familia. Entonces, si buscan un apoyo de alguien que les pueda ir acompañando en este camino, se vive totalmente diferente. Y ahora viéndolo del otro lado de la moneda, y es decir, del otro lado porque justo lo acabamos de hablar, que no hay un otro lado, todos estamos en esto, que no más que consejos, sino que reflexión, diría yo, le dejarías a la sociedad en general sobre este tipo de temas y la relación que estos tienen con la crianza de los niños? Pues yo creo que es importante que te des la oportunidad de convivir. Si no puedes convivir, no juzgues. Como sociedad básico, elemental, no tendrías que estar juzgando, no tendrías que estar involucrando, recomendando, aconsejando, ¿no? O sea, las familias se enfrentan siempre al ojo acusador de la sociedad por si haces, si no haces, si dices, si no dices, si lo hacemos, si lo vivimos las familias que tenemos hijas e hijos neurotípicos, cuando hay una discapacidad, pues esto se ve peor. Yo creo que lo importante es no juzgar, darte la oportunidad de convivir y pensar siempre que te encuentres con alguna persona con alguna condición en la persona. O sea, dejar de ver esto como es que tiene síndrome de Down, cómo te trató, ¿no? Sino ver que es un niño, que es un adolescente, que es un adulto y te tengo que tratar en torno a eso. O sea, yo creo que socialmente sería lo básico, pero insisto, la convivencia sí hace diferencia en eso. Ok, sí, completamente cierto. Creo que justo habría que invitar a todas las personas a acercarse, a tener más contacto con todos los diferentes contextos que hay, porque la discapacidad ahorita lo manejamos como un todo, pero es algo gigante. Hay características muy distintas, están tanto las físicas, las neurológicas, entre otras que ahorita ni siquiera podría mencionar. Pero pues sí, yo creo que falta muchísima empatía en todos estos temas y justo como decías, si no te vas a meter, no opines. O sea, déjalo ya. Simplemente no juzgues. Ayudaría mucho más, precisamente. O sea, si no vas a estar en la situación, si no vas a apoyar, déjalo. Quitaría muchos estereotipos que tenemos ahorita. Porque luego hay muchos videos en los que, no sé, la mamá que ya sabe cómo lidiar con su niño y las personas juzgando, ¿no? De que qué le pasa, pero en los comentarios, ¿no? Entonces, pues sí, justamente eso de, pues no te está pasando a ti, no vas a ayudar, no vas a aportar nada bueno, pues mejor no lo aportes. No, claro, y ahorita con redes sociales que todo el mundo está sobre la protección de estoy detrás de una pantalla, pues es muy fácil que puedas emitir algún juicio sobre esa situación. Si aprendes a guardarte tu opinión para ti, ¿no? O sea, podemos evitar hacer comentarios que incluso pueden dañar a la persona y que no estamos muchas veces entendiendo el contexto porque te ponen un video de segundos y a partir de eso tú ya tienes la capacidad de emitir un juicio. No hace match, cuando menos desde mi percepción. Sí, no, creo que estamos completamente de acuerdo. Y bueno, creo que esas fueron todas nuestras preguntas. ¿Tienes algo más que comentarnos sobre? Pues primero agradecer el espacio porque para MAD es importante poner el tema de la discapacidad en cualquier lugar, ¿no? Para las familias hacer énfasis en que habemos muchas asociaciones, no tiene que ser únicamente AMAD, que podemos ser aliadas en su proceso, en el momento en el que se encuentran, para que no vivan esta parte solas y que sepan que podemos brindar diferentes servicios y acompañamiento y pues a la sociedad en general, de verdad, dense la oportunidad porque justo a partir de esa oportunidad que yo tuve es que estoy aquí.
Perfecto, sí. Justo, o sea, creo que es muy importante acercar a las personas a estas diferentes asociaciones. Nosotras dejaremos toda la información de la AMA en el capítulo para que las personas que tengan interés o tengan la necesidad se acerquen con ustedes. Y pues a ti te queremos agradecer muchísimo tu tiempo. Creo que fue una plática muy enriquecedora para nosotras. O sea, normalmente no nos detenemos a reflexionar este tipo de temas. Son cosas que en nuestra vida cotidiana pasamos pues sí, por arriba, como que... Y creo que es muy importante que todos reflexionemos sobre eso, porque finalmente es parte de nuestra sociedad y como dices, es parte de donde vamos nosotros. Entonces, pues muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Bueno, Ale, ¿qué te pareció? Pues la verdad es que me deja con muchas reflexiones justamente hacia Todo este tema es una Hacia cosa el tema, sí. gigante. Creo que hablamos muchísimo de cosas que nunca había pensado. Esta parte, creo que ya la tenía como presente, lo de la persona, pero nunca había analizado el impacto que tiene la sociedad. Y a mí me encantó este último consejo tan directo de si no vas a aportar, no te metas. Sí, justamente a mí también, porque como le mencionaba, hay muchas veces que me meto a los comentarios y están llenos de personas que ni siquiera saben sobre la discapacidad, sobre criar a niños con discapacidad, y aún así están comentando. Entonces, sí, también me lleva esa reflexión. Sí, no, la verdad es que fue un capítulo que me gustó muchísimo. Y pues bueno, con eso concluimos este capítulo. ¿Algo que quieras comentar? No, justamente que nuestro siguiente capítulo va a ser de autoestima y autoconocimiento de los niños. Entonces, para que no se lo pierdan, también va a venir otra invitada muy especial que también sabe mucho del tema. Exacto. Entonces, bueno, con eso terminamos. Síganos en redes sociales, denle like al video y comenten algo bonito. Sí, nos vemos en el siguiente capítulo.